Muy buenos días. El día de hoy veremos los pasos iniciales para poder realizar una endodoncia. Pero antes que nada tenemos que tener claro el concepto. ¿Cuál es el concepto de endodoncia? Es el campo de la odontología que va a estudiar la anatomía de la cavidad pulpar, su fisiología, su patología. Así también va a estudiar la prevención y el tratamiento de las alteraciones pulpares y si tiene algún tipo de repercusión sobre los tejidos periapicales. Para un mejor entendimiento de los pasos a realizar en una endodoncia, vamos a ver este siguiente cuadro. En primer lugar, vamos a realizar lo que es la preparación mecánica. Y como segunda parte concluyente de la endodoncia, la obturación radicular. Dentro de la preparación biomecánica o mecánica, la subdividimos en otras 3 subetapas. Así tenemos el aislamiento absoluto, el acceso y trepanación, la conductometría y la preparación biomecánica propiamente dicha. Tenemos que tener algunos puntos para hacer un buen diagnóstico anatómico. Es así que tenemos que saber la anatomía interna de cada pieza dentaria. Y estos tenemos que aplicarlos de acuerdo a la edad del paciente, a las noxas externas o enfermedades que pueda tener la pieza dentaria. También una forma de ayudarnos para hacer un buen diagnóstico anatómico de la pulpa dental o de la cavidad pulpar es que podemos visualizar la corona y ver si puede tener algún tipo de repercusión en la anatomía de la cavidad pulpar. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que esta pieza tiene gran adhesión dental, lo que nos hace sospechar que la cavidad pulpar puede estar atrésica, que los conductos estén muy estrechos o en el peor de los casos estén calcificados, para lo cual sacamos una radiografía para corroborar este diagnóstico presuntivo. En la radiografía periapical corroboramos lo que visualmente habíamos visto en la corona. Vemos que los conductos están estrechos. A nivel del tercio medio apical vemos que hay una ligera calcificación. Hablemos un poquito de lo que es la historia. Es así que en el año 1514, Berzelius fue el primero en evidenciar que había una cavidad dentro de lo que eran las piezas dentarias. En 1844, Carabelli hace una clasificación detallada del sistema de conductos. En 1901, Prewerk quiere demostrar la conformación anatómica interna de los conductos. Es así que inyecta un metal fundido en la cámara pulpar y por ende los conductos radiculares. En el año 1909, Luz realiza el análisis de las cavidades pulpares mediante el desgaste transversal de las piezas. En 1917, Adolf realiza el proceso de diafanización. En 1918 al 1927, Okumura realiza los estudios de la anatomía interna y hace una clasificación de los canales de acuerdo a su distribución anatómica. Para un mejor entendimiento de cómo realizar el tratamiento es necesario conocer la anatomía interna de las piezas dentarias. Es así que la pieza dentaria en su parte interna va a tener una cavidad pulpar. En los dientes unirradiculares no se puede distinguir lo que es la cámara pulpar del conducto radicular. Mientras que en los molares sí se puede distinguir. La cavidad pulpar va a estar dividida en dos partes. La que corresponde a la corona va a ser la cámara pulpar y la que corresponde a los conductos radiculares, a la parte radicular va a ser denominada conductos radiculares. En la cámara pulpar vamos a encontrar la parte superior que es denominada el techo. En la parte inferior va a ser denominada el piso. En el techo vamos a encontrar unos divertículos que son también denominados cuernos pulpares. En la parte inferior o lo que corresponde al piso vamos a encontrar los orificios de entradas a los conductos radiculares. La morfología pulpar difiere en cada pieza dentaria, pero merece mención especial los molares inferiores y los molares superiores. En estas imágenes tenemos los molares inferiores. En este caso vemos una cámara pulpar súper amplia. En este caso, esta pieza ha sufrido alguna noxa externa, algún trauma oclusal, por lo cual
en los dientes inferiores tiende la cámara pulpar a achatarse. Una vez que realizamos el acceso, se tiene que ver de esta forma los conductos claramente visibles, el conducto mesiovestibular, el mesiolingual y el distal. La morfología pulpar de los molares superiores. Una forma de defensa de la cámara pulpar ante noxas externas como caries o traumas oclusales en los molares superiores es que tiende a estrecharse. Cuando no tiene ningún tipo de alteración o noxa externa, los conductos se ven bien diferenciados. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver bien diferenciados el conducto mesiovestibular, el conducto distovestibular y el conducto palatino. A medida que pasa el tiempo y la noxa continúa, el conducto distovestibular tiende a desplazarse. Es así que primero vamos a encontrar el conducto mesiovestibular desplazado, el conducto distovestibular y por último el palatino. Si la noxa continúa, la cámara pulpar se estrecha más, desplazando el conducto distovestibular hacia una línea media. Muchas veces se encuentra en una línea el conducto mesovestibular, el distovestibular y el palatino. Otra parte importante dentro de lo que es la anatomía interna de los conductos radiculares es el periápice. Es así que vamos a encontrar 3 puntos importantes. El primero es el ápice radiográfico. Es aquel que vemos, es la punta que vemos en las radiografías. Otra parte importante es el foramen apical. Es por el cual el conducto radicular sale hacia los tejidos periradiculares. También tenemos en cuenta el CDC o también denominado constricción apical. Muchos autores denominan al foramen apical, este número 2, como foramen mayor, mientras que la constricción apical le denominan foramen menor. Para términos de poder realizar una buena medición de la longitud de trabajo, es necesario saber las distancias que existen en estos 3 puntos anatómicos. Es así que desde el foramen apical hasta el ápice radiográfico, generalmente hay una distancia de 0.5 milímetros en pacientes comprendidos entre los 18 a 25 años. Mientras más pasa el tiempo, más se separan. Es así que esta distancia en pacientes mayores de 50 años, la distancia es de 0,7 milímetros. Otra distancia que tenemos que considerar es la distancia del ápice radiográfico hacia el CDC o constricción apical. Generalmente tiene un promedio de 0.89 milímetros con un rango entre 0.1 y 2.7 milímetros. En esta imagen podemos corroborar que no siempre el ápice radiográfico corresponde a lo que es la salida del foramen apical. Generalmente eso se puede observar en un 50 o un 98% de las raíces. Nosotros creemos que los conductos radiculares tienen una forma geométrica definida, un cono, una forma de cono y nada más. Pero no es cierto, porque los conductos radiculares tienen diversas ramificaciones, diversas variaciones. Es así que podemos tener un conducto principal, un conducto colateral, conductos recurrentes, conductos laterales, deltas apicales, conductos secundarios, conductos accesorios. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta son los famosos istmos. ¿Qué es el istmo? Es la comunicación entre 2 o más conductos. Tiene la forma de cinta, así como vemos en esta imagen. Su y Kim hicieron una clasificación de estos istmos. Los clasificaron en 5 tipos. En el primer tipo no existe ningún tipo de relación. Los conductos son separados. En el tipo 2, 2 conductos radiculares van a estar en relación. En el tipo 3, 3 conductos radiculares van a estar en relación. En el tipo 4, los conductos se extienden hacia el istmo. En el tipo 5, los conductos radiculares se relacionan francamente por este famoso istmo. Bueno, vamos a empezar con lo que es la parte práctica de cómo realizar una endodoncia. Una vez conocido todo lo que es la morfología interna, podemos empezar lo que es la primera parte de la endodoncia, que son los accesos coronarios. Primero que nada,
¿Qué es un acceso coronario? ¿Cuántas etapas tiene? Es un conjunto de procedimientos. Tiene 3 etapas, que va a empezar con la apertura coronaria, que va a permitir la limpieza de la cámara. Una segunda etapa, que es la rectificación, eliminando las curvaturas o espolones. Y la tercera etapa, la localización y la preparación de los orificios de los conductos radiculares. Cohen nos da objetivos del acceso. ¿Cuáles son los objetivos del acceso? Él menciona tres objetivos. En primer lugar, tenemos que eliminar todas las curvaturas que puedan adicionarse a las curvaturas normales que tiene la pieza dentaria. Es decir, que el instrumental vaya a entrar lo más recto posible en lo que es el conducto radicular. Otro objetivo es localizar todos los conductos radiculares y al mismo tiempo conservar la estructura dental sana. No es necesario hacer sobreextensiones para poder localizar los conductos. También nos da Cohen unas normas para la preparación de la cavidad. Estas normas son 10. En primer lugar, está la visualización de la anatomía interna probable. ¿Cómo lo realizamos? Mediante la visualización de la radiografía preoperatoria. En esta imagen vemos que la cámara pulpar es amplia, los conductos radiculares igualmente son amplios. Eso nos favorece porque el pronóstico del tratamiento es favorable. Mientras en esta otra radiografía vemos que la cámara pulpar está achatada y los conductos radiculares están atrésicos. Entonces, lo que significa que vamos a tener dificultades en la preparación biomecánica. Dentro de las normas tenemos la evaluación de la anatomía de la unión cemento-esmalte y de la anatomía pulsar. Krasner y Ranko hicieron un estudio, estudiaron 500 dientes extraídos, en los cuales determinaron que un hito súper importante dentro de esto es la unión cemento-esmalte. Y a partir de esto, emiten 3 leyes: la ley de la simetría, la ley del color y la ley de la localización de los conductos. La ley de la simetría tiene 2, en la cual dice que los orificios de entrada de los conductos radiculares van a estar equidistantes de una línea dibujada desde mesial hacia distal. Al mismo tiempo, la segunda ley de simetría dice que los orificios que están situados van a estar situados en una línea perpendicular a la línea trazada anteriormente. La ley del color, ¿qué quiere decir? Que el piso siempre tiene un color más oscuro. La ley de la localización de los conductos se subdivide en otros 3. En primer lugar, los orificios siempre van a estar en la unión de lo que es la pared con el piso. La segunda ley de la localización es que la entrada de los conductos radiculares siempre va a estar en el ángulo de la unión de lo que es el piso con la pared. Y la tercera ley es que los orificios están localizados siempre al final de la unión del desarrollo de las raíces. La tercera norma de preparación de cavidad de acceso según Cohen es que todo acceso siempre debe ser realizado por palatino-lingual en el caso de los dientes anteriores y por oclusal en el caso de dientes posteriores. Aún tengamos la visualización, en este caso por vestibular del conducto radicular, siempre tenemos que hacer por palatino o lingual. La cuarta norma es que tenemos que eliminar todas las caries o restauraciones defectuosas que puedan presentar la pieza dentaria antes del ingreso a la cámara pulpar. La quinta norma es la eliminación de la estructura dental sin soporte. ¿Por qué es tan importante esta norma? Porque esto nos puede dar errores en los pasos futuros, como es de la obturación radicular. Por decir, si nosotros no eliminamos estas estructuras dentales sin soporte y tomamos una conductometría, el paciente puede haber mascado y este plano de referencia que nos servía para nuestra conductometría y para determinar la longitud de trabajo ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque se ha perdido. Entonces tendríamos que repetir el paso de volver a tomar la longitud de trabajo. Por eso es necesario siempre
eliminar esas estructuras sin soporte. La sexta norma es la eliminación de las paredes que puedan entorpecer o puedan aumentar curvaturas a lo que es el acceso a la cámara pulpar y por ende a los conductos radiculares. Como habíamos dicho dentro de los objetivos, la lima o el cono de Guttapercha tiene que ingresar lo más recto posible hasta lo que es el foramen apical. Otra norma es que se puede retrasar la colocación de la goma dique una vez después de localizar los conductos. Esto en caso, por ejemplo, de piezas que tengan giroversión, piezas con inclinaciones, piezas con coronas y demás. Primero localizamos los conductos y recién ponemos lo que es la goma dique. Otra norma es que tenemos que explorar y preparar todos los conductos radiculares. No debemos dejar ninguno sin preparar. En la actualidad, la tecnología es lo que está en boga. Entonces, dentro de las normas es que tenemos que utilizar magnificación e iluminación adecuada. No podemos trabajar a ciegas. La décima, y muy importante también, es que la cavidad debe tener una conicidad para poder recibir un cemento ciliador, una restauración provisional segura, que no se vaya a desobturar en el transcurso de sesiones y sesiones. ¿Por qué? Porque puede salirse y se puede contaminar, lo que ocasionaría un fracaso endodóntico y repetición de pasos. El instrumental que vamos a utilizar, en realidad el instrumental especializado para realizar el acceso, en primer lugar está la endoaxis, que consta de una fresa fisura de diamante y en la punta va a tener una punta redondeada. Esta tiene punta activa, por eso ingresa. Una vez que llegamos a lo que es el techo, cambiamos inmediatamente con la fresa especializada denominada endoseta. ¿Cuál es la característica de esta fresa? Que tiene punta inactiva. Va a trabajar lateralmente, pero no así en lo que va a corresponder a lo que es el piso de la pieza dentaria o de la cámara pulpar. Bueno, ahora vamos a hablar de las formas de acceso en dientes anteriores. Tenemos que tener parámetros. Un primer parámetro o primer tiempo para el acceso en dientes anteriores es ingresar inmediatamente por debajo del cíngulo con una fresa de punta activa, en este caso una fresa redonda puede ser o puede ser una fresa endoaxis. ¿Cómo lo hacemos? Siempre tenemos que localizar el eje longitudinal. El eje longitudinal del diente. La fresa tiene que ir a 45 grados desde el eje longitudinal. Ingresamos 2 milímetros, luego lo ponemos paralelo al eje longitudinal. Es decir, ponemos la fresa paralela hacia el eje longitudinal. Ingresamos 2 milímetros, se siente como una caída al vacío, lo que indica que estamos en cámara pulpar. Una vez localizado con la sonda exploradora, corroborado que es la cavidad pulpar, cambiamos a nuestra fresa especializada endoseta para hacer la respectiva rectificación. Repasemos un poquito de lo que es cada pieza. Entonces vamos a hablar de los incisivos centrales superiores. Sabemos que su longitud promedio está entre 22.5 milímetros. ¿Cómo realizamos el acceso? Como habíamos dicho, en el acceso de todos los dientes y en dientes anteriores, tanto superiores como inferiores, vamos a localizar primero lo que es el cíngulo. En el caso de los centrales superiores, inmediatamente por debajo del cíngulo. Hacemos un acceso puntiforme con una fresa de punta activa. Entramos, localizamos lo que es el conducto y cambiamos a nuestra fresa endoseta. Y hacemos la rectificación y conformación de la cavidad de acuerdo a la corona del diente. En el caso del incisivo central, es de forma triangular, por ende, la rectificación o la conformación de la cámara va a ser en forma triangular. Lo mismo ocurre con el incisivo lateral superior. Es un poco más angosto, más pequeño, pero la forma de acceso es la misma. El canino superior, como habíamos dicho, se realiza la apertura inmediatamente por debajo del cíngulo, en forma puntiforme.
con 45 grados de angulación respecto al eje longitudinal. Ingresamos 2 milímetros, luego ponemos paralelo al eje longitudinal, ingresamos a lo que es la cámara pulpar con la sensación de caída al vacío, cambiamos inmediatamente a lo que es la fresa endoseta y abrimos, rectificamos la cámara pulpar de acuerdo a la anatomía externa de la corona, es decir, en el caso del canino superior en forma romboidal. El incisivo central y lateral inferior es lo mismo, solamente que al ser inferiores, en lugar de decir por debajo del cíngulo, ahora decimos por encima del cíngulo. El acceso se va a hacer inmediatamente por encima del cíngulo, en forma puntiforme, con todos los tiempos que ya habíamos explicado. Ingresamos con esa sensación de caída al vacío, cambiamos inmediatamente a nuestra fresa endoseta y hacemos la rectificación de la cámara pulpar de acuerdo a la anatomía externa de la corona, es decir, en forma triangular. Canino inferior, lo mismo, inmediatamente por encima del cíngulo y hacemos la ampliación de la cámara pulpar o rectificación de acuerdo a su forma, a la forma de la corona, es decir, en forma romboidal. El primer premolar superior es la única pieza que tiene 2 conductos. Puede tener 3 conductos, pero en gran porcentaje tiene 2 conductos, en un 84.2%. Es por eso que el acceso se hace en la parte central de lo que es el surco principal y una línea que vaya desde la cúspide vestibular hacia la palatina. En la parte media hacemos el ingreso en forma puntiforme y lo hacemos en forma ovoidal, extendiéndonos más hacia vestibular y a palatino. ¿Por qué? Como lo habíamos explicado, porque tiene 2 conductos, el vestibular y el palatino. El premolar superior no es necesario hacer tan amplia la cavidad porque sabemos que en un 89.3% es un conducto uniradicular, es decir, que tiene un solo conducto. En las imágenes podemos ver, en este caso, una caries. Limpiamos lo que es la cavidad cariosa, hacemos la comunicación. Inmediatamente que vemos la herida pulpar, cambiamos a nuestra fresa endoseta y ampliamos, rectificamos con la fresa endoseta. Primer y segundo premolar inferior. De la misma forma se proceden los premolares inferiores, siempre trazando una línea que vaya por la cúspide vestibular hacia la lingual y atravesada por lo que es el surco principal. En la parte media hacemos nuestro acceso y conformamos en forma ovoidal. Al ser diente uniradicular o con un solo conducto, la ampliación es mínima. Ahora vamos a hablar de lo que son los molares, en este caso los molares superiores. El acceso es un poco más complicado, por ende tenemos que trazar 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. Las líneas verticales por las cúspides de la pieza dentaria y las líneas horizontales equidistantes a lo que es el surco principal. Estas líneas las trazamos imaginariamente. ¿Para qué? Para poder localizar este quinto cuadrante y poder hacer ligeramente hacia mesial el acceso. Como vemos en esta imagen, utilizamos una fresa con punta activa, entramos a lo que es el techo. Una vez que ingresamos al techo, cambiamos inmediatamente con nuestra fresa especializada endoseta y destechamos, sacamos todo lo que es el techo. Y de esta forma vamos a conformar lo que decíamos, en forma triangular. Los molares, tanto primero como segundo, superiores, tienen que ser de forma triangular. De base mayor hacia vestibular y el vértice hacia palatino. Otros libros también mencionan en forma trapezoidal, base mayor hacia vestibular y la base menor hacia palatino. En esta imagen podemos corroborar la distribución geométrica, es decir, en forma triangular. Aquí tenemos el mesiovestibular, el distovestibular y el palatino. También cabe mencionar que en un gran porcentaje, en un 50% aproximadamente, se encuentra el cuarto conducto. ¿Cómo podemos localizar este cuarto conducto? Tiene una constante. Generalmente se encuentra en la línea que une el conducto mesiovestibular con el conducto palatino. En esta línea vamos a encontrar el cuarto conducto.
En esta otra imagen corroboramos esta constante. Aquí tenemos el conducto mesiovestibular, el distovestibular y el palatino. Y el cuarto conducto está en la línea que une el conducto mesiovestibular con el palatino. De diente a diente, las anatomías van a variar. En estas imágenes podemos observar las diferentes posiciones de los conductos. Así tenemos el conducto mesiovestibular, el conducto distovestibular y el conducto palatino. Y este es el cuarto conducto. En este tenemos el mesiovestibular, el distovestibular, el palatino y el cuarto conducto. Aquí tenemos mesiovestibular, distovestibular, palatino y cuarto conducto. En los molares inferiores, de igual forma, tenemos que realizar los cuadrantes en forma imaginaria. Hacemos el acceso ligeramente asemesial, profundizamos en forma lateral. Peor si vemos que en la radiografía preoperatoria se ve que la cámara pulpar está achatada. Es mejor ir lateralmente que en profundidad. Vamos lateralmente y recién profundizamos. Encontramos el cuerno mesiovestibular, que siempre es el más externo, localizamos con una sonda e inmediatamente cambiamos con nuestra fresa de seguridad o fresa especializada, que es la fresa endoseta. En esta imagen vemos la forma que se da a la cavidad pulpar en forma trapezoidal, de base mayor hacia mesial y base menor hacia distal. Todo lo que hemos aprendido, lo que hemos explicado hasta el momento, tenemos que aplicarlo clínicamente. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Primero con los siguientes pasos. Nunca se olviden que siempre tenemos que hacer un análisis exhaustivo de lo que son las radiografías, especialmente la radiografía preoperatoria, sabiendo que la endodoncia generalmente trabajamos a ciegas. Es una pequeña arma que tenemos para saber qué es lo que está pasando dentro de los conductos radiculares. Es por eso que es súper importante el análisis de esta radiografía. Así tenemos, en esta por ejemplo, tenemos que analizar cómo está nuestra cámara pulpar, cómo está el techo de la cámara pulpar, si hay divertículos, si el cuerno mesiovestibular realmente está externo para cuando hagamos nuestro acceso, sea fácil ubicar esta cámara pulpar. Una vez que veamos, también tenemos que ver si existen calcificaciones dentro de lo que es la cámara pulpar, los denominados pulporitos que pueden interferir en un rápido acceso. Una vez analizado lo que es la cámara pulpar, entramos a lo que son los conductos radiculares. Tenemos que ver también el piso del conducto radicular de la cámara pulpar, la distancia que existe con lo que es la forca, con el tejido periodontal adyacente. Si los conductos son amplios, si hay una obvia salida por el foramen apical, si existen curvaturas, si existen dilaceraciones. Como segundo punto, estas cámaras pulpares tenemos que proyectarlas hacia oclusal para saber más o menos la extensión de lo que va a ser nuestra cavidad de acceso. Una vez que proyectamos, ingresamos con nuestra fresa de punta activa, ingresamos, hacemos el destechado y como cuarto punto, una vez que encontramos el techo de la cámara pulpar, la rectificamos con la fresa especializada, eliminamos las curvaturas o los también denominados espolones. Recordemos que los objetivos, dentro de los objetivos de Cohen, era que tenía que entrar lo más recto posible. Si dejáramos esta curvatura, nuestra lima va a entrar con varias curvaturas. Por ejemplo, aquí 1, 2 y con la dilaceración 3. En cambio, si eliminamos este espolón, va a entrar nuestra lima en forma directa hacia lo que es el foramen apical. Casos clínicos. Como les había mencionado, siempre hay que hacer un análisis exhaustivo de la radiografía preoperatoria. En este caso vemos que nuestra cámara pulpar es amplia. Entonces vamos a tener esa sensación de caída al vacío. Utilizamos nuestra fresa de punta activa. Introducimos, una vez que hacemos la comunicación con el cuerno mesiovestibular, inmediatamente hacemos el cambio con la fresa especializada endoseta. Recordemos que esta fresa tiene la cualidad de tener punta inactiva. Trabajamos en forma lateral cuidando lo que es el piso de la cámara pulpar. Una vez destechado, esta es la imagen que tenemos que ver. La entrada de los conductos radiculares, en este caso el mesiovestibular, mesiolingual y distal. Y lo que es importante,
es ver el piso de la cámara pulpar, que debe ser convexo. En el caso que veamos que está plano, eso quiere decir que hemos arrasado, que hemos utilizado una fresa de punta activa y que podemos haber hecho una comunicación con lo que es Furca. Otro caso clínico. Vemos que en esta radiografía preoperatoria vamos a tener un poco de problemas en lo que es el acceso. Si bien el cuerno mesiovestibular está externo, vemos que la cámara pulpar está ocupada por zonas radioopacas, lo que nos indica que hay decalcificaciones pulpares, los denominados pulpolitos. Clínicamente vemos una restauración, hacemos nuestro diseño, hacemos nuestras líneas, nuestros cuadrantes, y en el cuadrante 5 hacemos nuestro ingreso con una fresa de punta activa. Ingresamos, encontramos el cuerno mesiovestibular e inmediatamente cambiamos con la fresa endoseta y hacemos nuestra ampliación o rectificación en forma trapezoidal al tratarse de un molar inferior. Y vemos de esta forma, como les había indicado anteriormente, la entrada de los conductos radiculares y el piso que tiene que ser convexo. Es de suma importancia este paso de los accesos, pues nos puede asegurar un éxito o un fracaso de lo que va a ser la obturación radicular. Si nosotros hacemos un acceso correcto, eliminando las curvaturas que pueda tener la cámara pulpar, haciendo que el cono ingrese en forma directa hasta el foramen apical, nos asegura un éxito, porque nuestra obturación va a ingresar hasta lo que es el límite, hasta el CDC. Bueno, termino con esta imagen. Esta es una piecita que hicimos en el laboratorio. Mi estudiante vino y me dijo, doctora, mi molar está enojado. Y realmente parece un molar enojado. Y podemos realmente construir en lo que es el techo las caritas que nosotros querramos. No olvidemos que esto no es el piso, no son las entradas, sino es el techo que estamos haciendo. Como siempre les digo, uno de los puntos y verá que hay debajo. Recién vamos a encontrar lo que es la cámara pulpar. Con esto concluimos. Espero que haya sido de su comprensión. Nos vemos en una siguiente oportunidad.